Saludos, mi nombre es Jaime Omar Godínez Reveles, estoy estudiando la materia en análisis de señales y sistemas y este video corresponde a la tarea 1.5.3, la cual tiene como objetivo el crear, diseñar un filtro analógico pasabanda para procesamiento de audio. Voy a dividir el trabajo en cuatro etapas. La primera etapa vamos a hacer lo que es una introducción, vamos a mencionar conceptos básicos, el enunciado del problema en la siguiente etapa, comandos a utilizar para la simulación en el MATLAB y la simulación mediante el uso del MATLAB. ¿Okay? Bueno, en esta parte que es la introducción, nosotros sabemos que un filtro pasabanda permite el paso de frecuencias que se encuentran en una banda delimitada por una frecuencia de corte inferior y otra frecuencia de corte superior, situadas fuera de estas, todas las frecuencias que quedan situadas fuera de estas bandas quedarán atenuadas. Bueno, esta gráfica nos muestra, en la parte izquierda se muestra la región de banda suprimida, se muestra en este punto la ganancia máxima y la frecuencia central, se muestra estas dos partes, son las regiones de transición, estas dos, la región pues es la región pasabanda, todas las frecuencias que estén dentro de esta banda van a poder pasar, todas las que se encuentren fuera de aquí van a ser suprimidas. Otros que a menos 3 decibeles es la frecuencia de corte normalmente utilizada y es aproximada y es el 70.7% de la magnitud máxima de la señal, y esta se representa en este punto. Aquí sería el menos 3 decibeles, por acá estaría el 0, este sería el menos 3 decibeles. En este caso, bueno, vamos a mencionar el enunciado del ejemplo. En este caso ejemplificamos un medio diseñado para dejar pasar frecuencias medias. La bocina que diseñaremos trabaja a partir de los 5000 Hz. La respuesta al parlante medio asciende hasta los 10.000 Hz, que es el área de paso de banda, que es la frecuencia de corte, corte o cruce superior, que son los 10.000 Hz. Pues su tensión se ha caído 70.7, que corresponde a menos 3 decibeles. Para determinar el ancho de banda, la regla empírica dice que si la razón de frecuencia superior de corte a la frecuencia inferior de corte es más de 1.5, el filtro es de banda ancha. En nuestro caso, nosotros tendríamos 10.000 y 5.000. 10.000 entre 5.000 es igual a 2, por lo tanto es un filtro de banda ancha. Los comandos utilizados para la simulación los voy a presentar aquí. Por ejemplo, usamos el comando bootord. El comando bootord calcula el orden del filtro pasabajas digital del bootord con WP la frecuencia pasabanda y WR la frecuencia de rechazo. RP y RS son las atenuaciones respectivas del pasabanda en decibeles. El comando booter aquí en este caso A y B son los coeficientes del numerador y del denominador respectivamente en el orden decreciente de un filtro bootord digital. N es el número del orden del filtro calculado previamente. WN es la frecuencia de corte. El valor WN debe estar normalizado en la frecuencia de Nyquist, es decir, WN en este caso un vector que tiene que ser un vector que especifica las frecuencias. Las frecuencias para ingresarlas al MATLAB las tenemos que normalizar. En este caso aquí pongo el ejemplo como las normalizamos. La frecuencia de rechazo inferior, que eran los 3.000 Hz, entre la frecuencia de muestreo entre 2,
La frecuencia de muestreo eran los 44.100 entre 2, nos daba los 22.050 que pongo en este caso, y nos da la frecuencia de rechazo 1 o inferior 0.13. La frecuencia de rechazo superior, que son los 12.000 Hz, entre la frecuencia de muestreo entre 2, nos da un 0.544, que ya es en número normalizado. La frecuencia de paso, que son 5.000 Hz, entre la frecuencia de muestreo entre 2 es 0.22 y la última es 0.45. El ejemplo quedaría de la siguiente manera. Es diseñar un filtro pasabanda con frecuencia de paso de 0.227 a 0.45 y frecuencia de rechazo de 0.13 a 0.54 con lo que son las atenuaciones. Son, por ejemplo, K1 en este caso. K1 es la atenuación en decibeles de la frecuencia de corte, y K2 es la atenuación en decibeles de la frecuencia de rechazo. Okay, entonces la frecuencia de corte está en -3 y la frecuencia de rechazo ya está en los -30 decibeles. Vamos a la parte donde vamos a simular ya el filtro, que el ejemplo como lo mencionábamos anteriormente, con el MATLAB. Vamos a abrir el MATLAB. Aquí tenemos ya la simulación precargada en el MATLAB. Le pusimos el primero clear all, borramos todos los comandos anteriores. En esta parte ponemos FM, que es la frecuencia de corte, la frecuencia de muestreo, perdón. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toma de una señal continua para producir una señal discreta. Su magnitud es en Hz, puede ser en ciclos por segundo. Ok, otra de las partes importantes que se menciona también es la frecuencia de corte en Hz. La frecuencia de corte define el límite de la banda de paso y por lo común corresponde a -3 decibeles -3 decibeles de atenuación. Los filtros pasabanda, como ya mencionamos anteriormente, tienen dos frecuencias de corte. La frecuencia de rechazo es la frecuencia en la que se especifica la atenuación mínima que se requiere para determinado filtro. Ok, estas WP y WR, que son las frecuencias de paso y las de rechazo, que ya han sido normalizadas. Ya anteriormente vimos cómo salieron estos números normalizados. Bueno, aquí lo mencionamos: la frecuencia de paso entre la frecuencia media entre 2, la frecuencia de rechazo entre la frecuencia media entre 2. Eso hicimos para cada una. K1 y K2 ya habíamos mencionado que son la atenuación en decibeles, es la frecuencia de corte, y 30 decibeles es la atenuación en decibeles de la frecuencia de rechazo. Ok, el comando Budort y el comando Buder ya los mencionamos anteriormente cómo trabajan. Y esta parte pues ya nada más es la elaboración de la gráfica con 10.000 puntos. Ok, vamos a simular. Le oprimimos este botón y nos da lo que es la gráfica. Ok, está ahí procesando la imagen y procesando la gráfica. El filtro Buderworth, pasabanda, nos da esta distribución ya simulado con el MATLAB. En este rango de frecuencias vamos a ver nosotros las frecuencias de paso de banda. Por ejemplo, serían los 5.000 a los 10.000 Hz. Vamos ahora a revisar un dato importante. Por ejemplo, usamos esta herramienta, nos posicionamos en la gráfica y revisamos, por ejemplo, la atenuación a los menos 30 decibeles para revisar si quedó. Por ejemplo, llevamos aquí a 30 decibeles, 29, 30 decibeles. En 30 decibeles me da una X de 0.544. Esa X de 0.544 correspondería a la frecuencia de rechazo máxima.
pero en este caso pues está normalizada. Si la desnormalizamos, para desnormalizarla nada más tenemos que multiplicar el 0.544 por la frecuencia media, la frecuencia de muestreo entre 2, que es 22.050, y vamos a obtener 11.995, que casi son los 12.000 Hz que habíamos comentado. Por ejemplo, ahí vemos a los menos 3 decibeles, y igualmente aplicamos el mismo procedimiento. Son 0.4562 por los 22.050, y nos da los 10.000 Hz, que son los de la banda máxima que acepta este filtro pasabandas. Utilizamos la escala logarítmica porque es más fácil su representación, ya que pues es bastante grande nuestro ancho de banda. El ancho de banda pues ya habíamos mencionado que es el ancho de los 10.000 Hz entre los 5.000 Hz, y nos da 2. Por regla se considera un filtro de banda ancha. Ok, eso sería todo. Básicamente el aprendizaje mayor que tuve en esta materia se centra en el uso del MATLAB y el diseño y el uso de los filtros digitales para el tratamiento de señales análogas. Es básicamente lo que me pareció de lo más relevante, más importante del curso, y me gustó básicamente me gustó mucho el curso, aunque tengo poco conocimiento del tema, pero esto me sirvió para ir adentrándome más en lo que es el procesamiento de señales y sistemas.